a seguir en ese capítulo 3 tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y para el día de hoy quiero que sigamos haciendo la lectura, hermanos. Pero vamos a hacerla desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Versículo 11 al versículo 21. Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este privilegio de podernos adentrar en esta porción tan excelsa. Y te rogamos, Padre bendito, que hables a nuestros corazones urgentemente, Dios, porque te necesitamos, Padre. Necesitamos que nuestra fe sea renovada. Necesitamos que nuestra fe crezca, que maduremos, amado Dios, que dejemos ya aquellas cosas que eran de niño y que ahora, Señor, avancemos, Padre de la gloria, a ser verdaderos creyentes que actúen, Señor, con madurez, conforme a tu santa palabra. Y claro, Padre, te rogamos, amado Dios, que la porción que hemos de tratar en esta mañana sea alcanzando, llamando a aquellos que aún no se han rendido a tu palabra, que no se han rendido a tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que los llames eficazmente para que puedan ellos gozar de la comunión de los santos, la cual tenemos por Cristo Jesús delante de tu santo trono. Te damos gracias, Padre de la gloria, orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hemos dedicado bastante tiempo, amados hermanos, considerando esta gran entrevista que hubo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tantos detalles, hay tanta riqueza, que no podemos pasar tan rápido sobre esta porción. Así es que hemos de detenernos en el día de hoy en un solo versículo, y usted ya sabrá en cuál verso. Hemos de tratar Juan 3:16. Es uno de esos versículos que quizás todos, desde el más joven hasta el más viejo, lo sabe de memoria. Y espero que así lo sea, que amen este texto, porque sencillamente se trata del pináculo en donde se condensa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de un pasaje, amados hermanos, que llena un tema en particular, el gran amor de Dios. Y para iniciar de manera introductoria, cabe muy bien la pregunta: ¿qué es el amor? ¿Qué es eso del amor? Yo creo, amados hermanos, que todos los que están aquí presentes podrán decir que han experimentado el amor de alguna manera. Pero yo pregunto, ¿qué les asegura que su experiencia es de verdadero amor?
¿Ustedes están seguros de que han amado como se debe o que han recibido el amor verdadero? Hermanos, para muchos el amor es una expresión de debilidad. No, eso no hay que mostrar, amor. No hay que mostrar esas debilidades, porque sencillamente podrán abusar de usted, podrán aprovecharse de usted si usted manifiesta amor. Hay quienes considerarán que el amor es meramente un sentimentalismo, que puede ser medido en cuanto podamos medir lo que recibimos, ¿sí? Lo que recibimos de otra persona. Entre más recibamos, pudiéramos decir, esa es la medida del amor que he recibido. Si recibimos poco, hay quienes pudieran pensar, de esa misma manera me ha amado poco. Puede que sea un detalle, puede que sea un abrazo, o sencillamente una palabra, pero ¿qué podrá resolver esas expresiones de amor en nuestras vidas? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué resolución puede hacer en su vida este tipo de amor que usted ha recibido o que usted ha manifestado? Pues bien, hoy hemos llegado a ese versículo que quizás es el más conocido y el más amado por todos los cristianos, Juan 3:16. Se trata de unas cuantas palabras que hacen parte de un discurso que le dio el Señor Jesucristo a un hombre, a Nicodemo, cuando al parecer este religioso, al recibir Juan 3:16, pareciera que ya Nicodemo había sido vencido por la sabiduría del Señor. Había caído de rodillas delante del Salvador. Y como les decía, el tema central de este verso es el gran amor de Dios. No es el amor de Dios, sino es el gran amor de Dios. Y aunque se trata de unas cortas líneas, aquí tenemos el evangelio predicado de una manera concisa pero poderosa. Concisa pero poderosa. Con tal que el mismo Martín Lutero escribió acerca de Juan 3:16 diciendo que esta porción, que este versículo es el evangelio en miniatura. Y es verdad. Aquí tenemos el evangelio condensado. Aquí se resume la obra redentora de Dios y su oferta de salvación a través de Jesucristo. Pero atienda esto, con el fuerte énfasis en el amor de Dios, en el amor de Dios. Así es que de esta manera, amados hermanos, las buenas nuevas de salvación para Nicodemo, en este momento, sería una forma contundente de destruir un concepto errado que este hombre estaba lidiando por muchos años. ¿Cuál? El concepto de las obras como un medio para ser salvo. Aquí sería destruida su teología. Y tiene sentido, amados hermanos, tiene sentido de que así lo sea, pues dentro del discurso de nuestro Señor que le está presentando a Nicodemo, Juan 3:16 es esa cima. Es esa cúspide a la cual el Señor lleva a este religioso para que tenga elementos serios para abandonar esa falsa confianza que él tenía. Y más bien, se ha movido a considerar que la salvación es solamente por obra de Dios. Que la salvación solo puede venir de arriba, puede venir de lo alto, puede venir de la eternidad de Dios mismo. Y Juan 3:16, amados hermanos, es la demostración de la plena sabiduría que hay en Jesucristo, pues en Él está toda la sabiduría. Pues en este corto versículo se enseña que la intención de Dios por salvar a los pecadores. Y nuestro Señor Jesucristo fue capaz de reducirlo todo en un solo verso. En un solo verso. Nadie jamás pudiera hacer eso. Solamente la plena sabiduría que hay en Jesucristo. La intención de mostrarnos en un solo verso la intención de Dios de salvar a los pecadores.
Y lo que resultaría, amados hermanos, para Nicodemo es algo sumamente cortante, sumamente algo que le increparía. Para Nicodemo le resultó que todo esto, Juan 3:16, tiene que ver con una salvación que es provista por Dios y por tanto absolutamente no hay nada que el hombre pueda llegar a atribuir como si él pudiera aportar algo para su salvación. Qué difícil para Nicodemo pudo llegar a hacer esto si él estaba tan convencido de su religión por obras. Hermanos, Nicodemo no solo tenía el problema del legalismo, y quiero darme a entender por legalismo que se trata de pretender ser salvo por sus obras. Eso es ser legalista, es tomar la ley, es tomar los mandamientos y procurar obedecerlos para por sí mismo ganar su salvación. Este problema lo tenía Nicodemo, pero también tenía un problema mayor, del cual el Señor, palabras previas, ya se lo había hecho resaltar. El problema de Nicodemo es que estaba muerto espiritualmente, ¿cierto? Por eso el Señor a ese primer problema le indica que su necesidad primaria es la de nacer de nuevo. Él necesita nacer de nuevo. Entonces, piensen esto. En esa condición de Nicodemo, como de cualquier hombre natural, cualquier hombre caído, esa condición de muerte espiritual, sumado a pretender obedecer la ley de Dios para ser salvo, esos dos elementos eran una mezcla para nada armónica. No hay armonía en ello. Usted puede hallar armonía en una persona que está muerta y que pretenda obedecer a Dios. Eso le es imposible, es algo imposible. ¿Quién puede obedecer? Óigame bien a esto. ¿Quién puede obedecer lo que su carne y su corazón no quiere? ¿O hay acaso algún muerto espiritual que quiera obedecer la ley de Dios? No lo hay, no lo hay, no existe. Entonces, ¿qué es esto de Nicodemo? Pues fíjese que bien los fariseos recibieron un calificativo de parte del Señor. El Señor llamó a los fariseos hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Pues la obediencia que ellos ofrecían a la ley era una obediencia falsa. Era una obediencia hipócrita. La tenían que disimular porque por dentro les era duro, era difícil. No lo querían. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. Pero de alguna manera, ellos debían expresar una piedad meramente externa. Lo tenían que hacer. Una piedad externa que obviamente combatía con la pesadez de obedecer lo que su corazón no quiere. Tremendo, ¿no? Obedecer a Dios. Y mostrarse obedeciendo a Dios, eso es una guerra en la carne misma. Y con esa misma pesadez, amados hermanos, casi arrastrando los pies, así es el religioso que está muerto espiritualmente. Mire, el muerto espiritualmente que es religioso se acerca a los mandamientos de la Biblia arrastrando los pies. ¿O no es así? Así lo hacen. Luchan por ser lo que no son y lo que por sí mismos jamás podrán llegar a ser. Pero aún así uno los ve arrastrando una religión en la cual ellos se escudan para hallarse seguros en que sus obras los harán salvos. Y allí van. Sígame esta metáfora. Perdón. Es como cuando un hombre que quiere salvarse y ha derrochado todos sus esfuerzos en hacer una escalera que le lleve al cielo. Ese es un religioso, muerto en sus pecados. Y se desvive y trabaja y lidia y carga pesados troncos y un sinnúmero de herramientas. Así era Nicodemo. Así era Nicodemo, un hombre errante por caminos que le parecían los correctos, como lo es el camino de la religión. Y con todo,
Nicodemo estaba perdido. Estaba perdido. Pero el Señor vino a su encuentro y siguiendo con nuestra metáfora, es como si le dijera al Señor, ven para acá con toda esa obra de tus manos y dejémosla a un lado. Deja que sea yo quien te lleve al reino de mi Padre. No necesitas una escalera, no necesitas trabajar para hacer algo por ti mismo y llegar al cielo. Deja que sea yo quien te lleve al reino de mi Padre. Hermanos, ¿cómo calificaríamos este ofrecimiento de parte del Señor? ¿Cómo lo calificaríamos? Sencillamente se trata de la manifestación del más perfecto y del más puro amor sobre alguien que no lo merece. ¿Lo merecía Nicodemo? ¿Lo merecía usted? ¿Lo merecía yo? En lo absoluto. No lo merecíamos. Así es que lo que hemos recibido es del puro amor de nuestro Dios. Y esto es Juan 3:16. La declaración de amor de parte de Dios para con los hombres pecadores. Yo no sé las veces que usted se ha enamorado y le ha escrito esos detalles, esas palabras, una carta, qué sé yo. Aquella persona que usted ama, porque usted quiere manifestarle por medio de palabras, por esas palabras que sencillamente usted está locamente enamorado por esa persona. Y aquí tenemos eso, una declaración de amor de parte de Dios para con nosotros que no lo merecemos. En este pasaje de Juan 3:16 vamos a encontrar esa ayuda en comprender la motivación de la salvación de Dios. ¿Qué motivó a Dios en salvarnos? Así como también es evidente que vamos a saber quién es el autor de la salvación. Y también nos va a hablar este versículo de quiénes son los amados de Dios. ¿Quiénes son los receptores del amor de Dios? Y claro, es necesario saber cuál es la expresión del amor de Dios. Así es que estos elementos los hemos de procurar atenderlos en esta mañana. Y lo primero que hemos de tratar entonces es la causa de la salvación. ¿Qué causó la salvación? ¿Qué produjo la salvación? No pierda la línea argumental que el Señor ha venido trazando en esta entrevista. No la pierda de vista. El Señor nos enseñó que para ser parte del reino de Dios, o cuando menos poder ver el reino de Dios, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y ese nuevo nacimiento lo puede el hombre? ¿Lo puede procurar el hombre? ¿Producir el hombre? ¿Causar el hombre? No. Y el Señor bien nos dejó ciertas ideas, ciertas imágenes terrenales para darnos a entender. En nuestro nacimiento físico, ninguno de nosotros puso un ápice para decir, yo voy a nacer. Este es el tiempo exacto en que quiero nacer. Y voy a nacer en tal parte y voy a escoger quiénes son mis papás. Jamás esto un ser humano puede hacerlo. Y esto lo manifestó el Señor para darnos a entender que de nosotros, del ser humano, no está ni el querer, ni el hacer, de nacer de nuevo. Jamás. Entonces, el nuevo nacimiento es primordial, con el cual Dios le da vida espiritual a una persona. Pero allí no terminaron las cosas. Recuerden que el Señor Jesucristo le ha dicho a Nicodemo que para tener vida eterna, el hombre necesita ¿qué? Creer en Jesucristo. Necesita creer en Jesucristo. Y ahora el Señor da un paso más. Él está embelleciendo todo el evangelio que le ha estado predicando a este hombre religioso. Y da un paso más. Y es diciendo que la causa o la motivación de salvar al hombre de la condenación y concederle vida eterna es por el amor de Dios. Es por el amor de Dios. No por las obras. No es por lo buenos que hayamos sido, es por el amor de Dios. Ahora, intentar hablar del amor de Dios, esto nos lleva directamente a hablar
de Dios mismo. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que Dios es amor. Así es que hablar del amor de Dios es hablar de Dios mismo. Por lo cual, hermanos, hemos de entender que el amor de Dios es su naturaleza, es su esencia, es su sustancia. Y es por tanto, hermanos, que es equivocado decir que Dios tiene amor. Es equivocado decir que Dios produce amor. Hermanos, Dios es el mismísimo amor. Y con esto me adelanto y mucho. Así es que si Dios da amor, ¿qué está haciendo? Se está dando a sí mismo. Se está dando a sí mismo. Dios es el mismísimo amor, por el cual podemos decir que su amor es natural, que su amor es esencial, que su amor es de entrega total. Pero, hermanos, entendamos un poco más cómo es el amor de Dios. Piense, si el amor es la sustancia de Dios, ¿sí? Es su esencia, esto implica que sus expresiones de amor, ¿de dónde vienen? De Él mismo, ¿sí? Esas expresiones de amor son inherentes a su ser. Esto quiere decir que el amor no es producido por una causa de afuera, no es producido por una causa externa. Por tanto, el mismo Dios no necesita de nada, no necesita de nadie para amar. No lo necesita. Dios no necesita ser estimulado para el amor. ¿Qué hacemos para alegrar el corazón de Dios? ¿Qué hacemos para que Él nos redunde en bendiciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos traer? ¿Qué podemos ofrendar? Absolutamente nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para producir amor en Dios. Porque Dios es amor. Dios tiene amor. Dios es amor. Él ama, entonces, de una manera deliberada. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él ama deliberadamente, porque Él es la fuente del amor. Él produce amor porque es amor. Dios no necesita, amados hermanos, a la creación para expresar su amor. ¿Sí lo sabía? No lo necesita. Dios no creó al hombre, Dios no creó el universo, Dios no creó este planeta para derramar su amor, decir, necesito crear a un ser para yo brindarles de mi amor. Necesito hacerlo, necesito ver en ellos una virtud para yo darles de mi amor. No, Dios no necesita de la creación para expresar su amor. Fíjense que antes de que el mundo fuera creado, de que el universo fuera creado, ¿quién existía? Dios. Y desde esa eternidad en la cual el Señor estaba, había una relación de perfecto amor en el seno de la Trinidad. En el seno de la Trinidad. Dios manifiesta Él mismo el amor para consigo mismo. Para consigo mismo. Y es un amor que es suficiente para amar y ser amado. De ahí la declaración que Él mismo hizo cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando los cielos son abiertos y una voz del cielo dice, este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Amado, el que ha amado desde la eternidad y siempre será amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es que, amados hermanos, de esta manera hemos de entender que nosotros, los seres humanos, aunque podemos experimentar el amor de Dios, eso sí es verdad, podemos experimentar el amor de Dios, no somos nosotros los que hacemos algo para que Él nos ame. Nada podemos hacer para que Él nos ame, pero sí podemos experimentar el amor de Dios. Esto de
de procurar el amor o extender el amor a otra persona viendo la virtud de otra persona, de alguna cosa, qué sé yo, esto sí es propio de la naturaleza humana, ¿sí? Que nosotros amamos según lo que los otros aporten para ser amados, ¿sí? Entre más aporten, más puedo brindar amor, ¿sí? Si no aporta, no es merecedor de mi amor. Esto es humano, ¿sí? Esto es propio de la naturaleza del hombre, pero no de la naturaleza divina. No es así. Nada ni nadie ha estimulado a Dios para amar. Por tanto, el amor, al ser parte integral de su sustancia, fluye de su ser de una manera incondicional. No hay condición que se presente para que Dios ame. Y Juan 3:16 es la prueba perfecta de lo que estamos diciendo, donde Dios amó sencillamente, ¿por qué? Porque así lo quiso, porque fue de su voluntad hacerlo. Hermanos, Dios no encontró, bien lo dice aquí el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios no encontró en el mundo nada que le haya movido a manifestarles amor. Nada. Él no dijo, bueno, vamos a mirar a ver quién se merece mi amor, a ver quién se porta bien, quién llega temprano, quién ora, quién hace. No, él no estuvo haciendo eso. Él no estaba buscando una motivación con la cual él pudiera rendir amor a los hombres. Y tampoco el Señor lo está buscando. El Señor no lo está buscando. Porque el que busca es porque está en necesidad. Y Dios no necesita de nada. No lo necesita. Por el contrario, si usted lo piensa bien, lo que el Señor encuentra en la humanidad, ¿sí? Si Él pasa su mirada sobre la humanidad, ¿qué va a encontrar? Pecado. Va a encontrar que la condición del hombre es una condición caída, una condición de pecado, que esto sí produjo como consecuencia que Dios se levantara en ira y maldijera al hombre y a la creación. Eso sí, la ira de Dios allí se vio manifiesta porque fue motivada por el pecado del hombre. Pero el amor no es así. Entonces, hermanos, considerar las veces que Dios ha sido con el hombre bueno, generoso, misericordioso, que ha sido paciente, que ha sido perdonador, que ha sido benigno, ¿es por qué? Es porque así lo quiso, de su propia voluntad. Usted no crea que ha sido bendecido por Dios porque usted ha sido bueno. Que usted tiene el trabajo porque, ay, Señor, tú sabes que yo soy muy brillante y lo que tengo, gracias a ti, claro, pero si no hubiese sido por mi ingenio, esto no hubiese sido posible. No, cada vez que el Señor extiende su benignidad sobre los hombres, nace es de su corazón amante, porque ama. Y lo hace voluntariamente. Piensa en esto. Vaya buscando en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Y mientras lo busca yo le pregunto, ¿por qué Dios eligió a Israel y no a otro pueblo para manifestarle su amor? ¿Por qué? ¿Por qué eligió a Israel? ¿Por qué no escogió a otros? ¿Qué sé yo? ¿Por qué Israel? Pues Deuteronomio 7, los versos 7 y 8 nos responden eso. Mire lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Y entiéndase que ese querido es amado. Amado. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha amado Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Así es que, amados hermanos, si usted leyó bien, como ven, el amor de Dios hacia este pueblo no fue causado por algo que hubiera en ellos. No, por el contrario, lo que resalta este pasaje acerca del pueblo de Israel es su insignificancia. Un pueblo insignificante. Además, piensen esto, de ser un amor desinteresado, porque esto es lo que manifiesta el texto, ustedes no son nada, pero yo decidí amarles, es un amor desinteresado. También podemos ver que este mismo pasaje nos muestra que se trata de un amor pactual. Un amor pactual. ¿Qué es eso de un amor pactual? Bueno, léalo usted allí en el verso 8. El verso 8 nos dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esta es la manifestación de amor para con este pueblo. Un amor pactual. ¿Qué quiere decir? Que se trata de el Señor ser fiel a las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fiel. Y recuerde que esas promesas que le hizo a estos patriarcas son propias de un pacto unilateral, un pacto incondicional, en donde el Señor solamente dice, yo te daré, yo te daré, yo te daré, y del hombre no le pide nada. No le pide nada. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tenemos 3 promesas, básicamente. Y esas 3 promesas el Señor las dio a Abraham sin pedirle nada a cambio. Nada. Le prometió una tierra como herencia, una descendencia numerosa, y prometió bendecirle a él y a bendecir a esa descendencia. Donde Dios juró por su propio nombre. Por su propio nombre juró el Señor. Sin pedir absolutamente ningún requisito a este pueblo, al pueblo más insignificante. Eso es amor. Eso es amor. Así es que el amor de Dios, además de ser pactual, un amor desinteresado, el amor de Dios también se manifiesta, conforme a este texto que acabamos de leer en Deuteronomio, se manifiesta es por ser un amor liberador o un amor redentor, que es lo mismo. Mire, Israel fue esclavo en Egipto por 400 años. Y con brazo fuerte, Dios liberó a su pueblo de semejante esclavitud para que ese pueblo le sirviera a él, adorándole en libertad. En libertad. Y este texto nos dice muchos, amados hermanos, de lo que el Señor hace para con su iglesia. Para con su iglesia. Insignificantes. O alguno de aquí puede decir, no, yo sobresalgo dentro de todos estos hermanos que están acá. No, todos somos insignificantes, no merecemos absolutamente nada porque somos pecadores, y aún así el Señor hizo pacto de gracia a favor nuestro, darnos salvación sin nosotros merecerla y sin nosotros retribuir absolutamente nada. Y lo que Él prometió, lo cumplirá. Un amor pactual. Entonces, amados hermanos, atrevernos a definir el amor de Dios, esto implica muchas cosas. Esto implica tomar prácticamente todas las perfecciones de Dios y aplicarlas al atributo del amor. Por ejemplo, pudiéramos apoyarnos en la Confesión de Fe de Londres de 1689 diciendo que el amor de Dios se describe en el hecho de que Él es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia.
y se queda corto aún. Todas estas son expresiones del amor de Dios. Así es que, hermanos, si nosotros tomáramos todos los versículos de la Biblia donde se habla de todas estas acciones que Dios ha hecho a favor de los hombres, pudiéramos ser osados y concluir que el amor de Dios es el buen deseo y la intervención de Dios por hacer bien a los hombres, para lo cual Él no se reserva absolutamente nada para cumplir su cometido. Es una definición larga. Y aún así, se queda corta. Se queda corta. Y es así, amados hermanos, como hemos de entender la declaración que hace el Señor en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hemos de entenderla como una manifestación soberana de su deseo, de lo que hay en su corazón, de algo que es propio de su naturaleza, y es hacer el sumo bien a los hombres. ¿De qué manera? Salvándolos de la condenación y dándoles vida eterna. Esto lo hace Dios. ¿De qué manera? Causado por su amor. Un amor incondicional, un amor inherente a su ser. Entonces ya sabemos cuál es la causa de la salvación, ¿cierto? Y tenemos muchos elementos, amados hermanos, para amar más a nuestro Dios. Tenemos elementos para adorarle, para venir a buscarle, para no seguir arrastrando nuestros pies, para venir a adorar al Señor. Si usted entiende que fue amado por Dios y usted no lo merecía, ay, usted correría para adorarle y lo buscaría en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Pero atendamos a quiénes son los sujetos del amor de Dios, que este es un tema bien complejo. Los sujetos del amor de Dios. ¿Sobre quiénes recae el amor de Dios? Y sígame con cuidado lo que les voy a decir. ¿A quién amó Dios? ¿A quién amó Dios? Bueno, usted puede responder positivamente y con certeza diciéndome, pues como dice el texto, amó al mundo. Nos dice allí, amó al mundo, ¿cierto? Amó al mundo. Y de esto hay varias interpretaciones. Hay quienes han querido defender el universalismo en Juan 3:16, diciendo que Dios amó a todos los seres humanos y por tanto todos serán salvos. Esa es una posición. Hay otra que dice que hay también quienes afirman que no todos serán salvos, pero Dios sí amó a todos los hombres, dándoles la oportunidad de ser salvos. Pero hay otra. También está la postura de que Dios amó no a todos, sino a algunos. Y ese grupo son los únicos que serán salvos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Hermanos, preparando este texto, Juan 3:16, tan común para todos los labios de nosotros y que lo leemos y lo decimos y lo citamos y lo cantamos y lo predicamos cuando presentamos el Evangelio. Y ha sido uno de esos pasajes tan complejos por estas razones. Hermanos, no se puede negar que la Biblia habla sobre el amor de Dios sobre su creación. Eso es innegable, ¿verdad? Dios ama a su creación, siendo entonces su amor universal. Universal. Y ese amor, ¿cómo se manifiesta? Ese amor universal se manifiesta por los actos de su providencia. Entonces ahí usted rápidamente va a sacar de su anaquel teológico qué es la providencia. Y recuerde, cuando nosotros hablamos de providencia, estamos hablando del cuidado
del gobierno, cómo Dios sustenta todas las cosas. ¿Sí? Y es allí donde se manifiesta el amor de Dios sobre toda su creación, donde Él cuida a todas sus criaturas, manifestando su bondad sobre los seres humanos, refiriéndome ya únicamente a la humanidad, sobre todos los seres humanos sin distinción. Por ejemplo, en Mateo 5, verso 45, el Señor Jesucristo dijo que Dios hace salir su sol, porque es suyo, es de Él. Hace salir su sol. ¿Sobre quién? ¿Solamente sobre los salvos? Hace salir sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es amor. Esto es amor. Esto es lo que se conoce como gracia común, ¿verdad? Gracia común, siendo la manera en que Dios muestra su favor y provisión a todas las personas, sean creyentes o no creyentes. Allí lo tenemos. Pero hay quienes han querido ir más lejos, diciendo que Dios extiende su salvación a todos los seres humanos. Y esto de por sí no tiene mucho sustento. Aunque Juan 3:16 diga que Dios amó al mundo, óigame bien, no significa que el mundo entero vaya a ser salvo. Eso no significa. Y mire, el verso 18 de aquí de Juan 3, este verso 18 será quien avale esto que estoy diciendo, al decir que unos creerán y serán salvos, y otros, al no creer, ¿qué pasa? Ya han sido condenados. Miren lo que dice el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es clara. No todos serán salvos. No todos serán salvos. Entonces, si el amor de Dios resulta en la liberación del hombre de la perdición y ser receptor de la vida eterna, porque esa es la promesa de salvación, entonces los que son condenados, ¿qué pudiéramos decir en relación al amor? Los que son condenados en relación al amor, ¿qué pudiéramos decir de ellos? No fueron amados. No fueron amados. En este sentido salvífico, no fueron amados. Fueron amados de una manera común, sí. Recibieron las bondades de la creación, de tener un trabajo, de gozar de salud y aún de poder disfrutar de algunos bienes materiales en este mundo. Pero no fueron amados de una manera especial. No recibieron el amor que salva. ¿Lo entendemos? Bien. Entonces, la palabra mundo no significa que Dios salva a todos los hombres de la condenación. No puede significar eso. Pero aún nos queda por saber si Dios extiende su amor salvífico sobre todos los hombres ofreciendo su don. Lo ofrece a todos los hombres, ofreciendo a su Hijo el unigénito, sin importar que muchos de ellos en últimas lo rechacen y sean condenados, porque esta es la posición más común, nueva pero común, la que más se entiende en medio de las iglesias de nuestros tiempos, de que Dios ama a todos de tal manera que les da a todos la oportunidad de ser salvos, pero solamente se salvarán ¿quiénes? Los que creen, los que creen. Y podemos hacer una reflexión más aguda de este texto, ¿sí? Y que es muy importante, que no puede ser pasada por alto. Fíjese, Juan 3:16 nos dice que el amor de Dios es expresado ¿cómo? Adelantándome ya prácticamente al último punto. ¿Cómo se expresa el amor de Dios aquí en Juan 3:16? Ahí está. Dios dio a su Hijo. ¿Para qué? Para salvación. Dio a su Hijo. Mire, es que léalo bien.
Léalo bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esto ya lo tratamos, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ha dado a su Hijo para la salvación de los hombres. Y en este contexto, para la salvación del mundo. Quedémonos en esa palabra dio. Dio. Dar es muy distinto a ofrecer. Entiéndalo. Dar es distinto a ofrecer. Mire, la palabra dar tiene implícito la acción ¿de qué? De recibir. Da, hay otro que recibe. Tiene implícito eso. Pues si se rechaza algo que se da, en últimas, ¿qué sucede? Nunca se dio. No se dio, ¿cierto? Si se rechaza algo, si yo le doy esto, hermano, y usted no me lo recibe, pues yo nunca se lo di. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo rechazó. Y aquí la Escritura nos está diciendo, dio, mas no ofreció. Ofrecer, sí da la posibilidad de que se reciba o se rechace. Le ofrezco esto y usted está en esa situación de decir, si lo recibo, no lo recibo. Hay una posibilidad cuando se ofrece, pero el texto nos dice que Dios dio a su Hijo. Dios no envió a su Hijo para ofrecerlo, sino para darlo. Así dice el texto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, si Juan 3:16 nos dice que la medida del amor de Dios está en que dio a su Hijo, esto quiere decir que Cristo vino a salvar, mas no a brindar la posibilidad de salvar. ¿Sí? Él vino a salvar, mas no a dar la posibilidad de salvar. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Y hemos pasado por este texto 1, 2, 3, millones de veces. Y esos detalles son muy importantes. Por tanto, amados hermanos, piensen esto. Si el Señor vino a dar salvación, por tanto, como la eficacia, porque el sacrificio de Cristo fue eficaz, entonces la salvación que Cristo trajo es una salvación perfecta. Perfecta. A los que Él vino a salvar, ¿qué sucedió? A eso salvó. Es eficaz. A eso salvó. Y podemos añadir a nuestro argumento que según el versículo 17, a los receptores de la salvación, ¿cómo se les llama? Según el verso 17, léalo en su Biblia. ¿Qué dice? ¿Cómo se les llama a los receptores de la salvación? No, lea bien. Abra la Biblia, no invente. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Es decir, a los receptores de la salvación se les llama mundo. Mundo. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Se le llama mundo. Y léalo nuevamente. ¿Por qué no? Dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y tiene todo el sentido, amado hermano. Si Él vino a salvar al mundo, pues no lo va a condenar. Si Él vino a salvar a esas personas, no las va a condenar. Sería contradictorio. Sino que Él vino al mundo para salvar al mundo. Entonces, en este contexto, al mundo son aquellos que son los receptores de la salvación. ¿Lo entendemos? Ya sabiendo, amados hermanos, que no todos serán salvos, sabiendo eso, ahora hemos de entender que el amor de Dios, el amor salvífico, aunque se dice que amó al mundo, quiere decir que amó a los que a su Hijo dio para que fueran salvos.
Y esto, amados hermanos, tiene todo el sentido cuando se leen las Escrituras como un todo. Cuando se leen como un todo. Pues siempre usted va a encontrar, siempre que se habla del amor salvífico de Dios, solo se aplica ¿a quiénes? A los elegidos por Dios para ser salvos. A ellos amó Dios. De esta manera. De tal manera. ¿A quién? A los elegidos de Dios. Ahora piénselo de esta manera. Aunque hoy, obviamente, el Evangelio cada vez ha llegado a más rincones de la tierra, como jamás nunca ha ocurrido, tampoco nosotros podemos llegar a concluir o decir que es verdad la universalidad de la proclamación de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque hay muchos que al día de hoy han muerto y jamás escucharon del Evangelio, ¿cierto? Hay quienes no han escuchado el Evangelio. Y hay muchos que han muerto y no han escuchado del Evangelio. Pero supongamos que la iglesia de hoy se pone a predicar el Evangelio a todos los hombres. Aún así, no hay garantía de que todos crean, ¿cierto? No hay garantía de que todos crean. Claro, hermanos, claro que predicar el Evangelio es una muestra del amor de Dios. Sí, es una muestra del amor de Dios. Pero solamente los que son salvos reciben ese amor especial de Dios, ¿siendo qué? ¿Salvos? Siendo salvos. Así es que, amados hermanos, a nosotros no nos compete saber quiénes creerán. ¿O sí? ¿El Señor nos puso a escudriñar y a ver quién va a creer? No. A nosotros no nos compete saber quiénes han de creer y quiénes no lo harán. Por tal razón, ¿cuál es nuestro deber? Predicar a Cristo. ¿A quién? A todos los hombres. Usted no sabe quién es elegido y quién no. Ese es nuestro deber, predicar a Cristo a todos los hombres. Ahora yo pregunto, si todo lo que hemos dicho es cierto, ¿por qué el Señor usó la palabra mundo si resultaría confuso? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor nos pondría como en esa situación si es difícil? ¿Por qué usó la palabra mundo? Él pudo haber dicho al pueblo de Dios, a los escogidos del Señor, como en otros textos también lo dice, ¿cierto? A sus santos, bueno, qué sé yo. O a muchos, porque muchos no son todos, ¿cierto? Pudo haber utilizado otra palabra. ¿Por qué usó la palabra mundo si esto llegaría a resultar tan confuso? Pues no es así, amados hermanos. No se trata de que el Señor nos esté poniendo piedras en el camino para entender el Evangelio. No se trata de algo confuso. Se trata de algo que aplica o que nos debe llevar a que seamos entendidos en lo que estamos leyendo. Recordemos que estas palabras fueron dadas por nuestro Señor ¿a quién? A un judío. A un judío, a Nicodemo, a un fariseo que estaba completamente convencido que la salvación era solo ¿para quién? Para los judíos. Así es que Nicodemo tenía en su cabeza que solo los descendientes de Abraham en la carne, ellos iban a ser salvos. Solamente ellos. Toda esa salvación es solamente para el pueblo de Israel. Por eso el Señor extiende el panorama a Nicodemo diciéndole que la salvación también alcanza al mundo gentil. Y cuando expresa la palabra mundo, está diciendo la salvación va a todas las naciones de la tierra. El Señor ha extendido de su amor con tal maravilla a todo el mundo que al día de hoy nosotros, sin ser judíos, hemos recibido la salvación. ¿O no es así? ¿No es así? Hemos recibido la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador no es el Salvador de una etnia. El Señor no es Salvador de una nación. Más bien, Él es Salvador de todos los pueblos de la tierra, ¿sí?
porque de allí, de toda nación, de toda lengua, Él ha llamado a algunos para hacer de todo este mundo un solo pueblo, que va a ser el receptor de todas sus bendiciones en Cristo Jesús para la alabanza de su nombre. ¿No fue la promesa que le hizo a Abraham? En ti serán benditas, ¿qué? La nación de Israel. Todas las naciones de la tierra. Y no está diciendo que se trata de una salvación universal, de una bendición universal. Se está diciendo es que de todas las naciones de la tierra el Señor llama a los suyos para bendecirlos. ¿Queda claro este punto? ¿Quiénes son los receptores del amor de Dios? Así es que siéntase orgulloso, orgullo santo, de haber sido amado por Dios. Porque hay otros que no son amados. No son amados. Pero vamos a nuestro punto 3. Y con esto cerramos. La expresión del amor de Dios. La expresión del amor de Dios. Hermanos, mire, nosotros podemos decir con franqueza y sin temor a equivocarnos que la salvación que nos ha sido concedida es manifiesta. Ojo con la palabra que estoy utilizando. Es manifiesta en la regeneración de nuestro espíritu, en el perdón de nuestros pecados, en la liberación de la condenación eterna y, claro, en la virtud de tener una nueva relación con Dios, vida eterna. Claro, allí se manifiesta el amor de Dios en esta salvación. Por eso hemos de entender que todo lo que implica ser salvo es el resultado del amor de Dios. Pero la pregunta que debiéramos hacer es otra. ¿Somos conscientes de la manera en que Dios expresó su amor para con nosotros? ¿Cómo la expresó Él? Tenemos la manifestación, ¿sí? De todo lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Pero ¿cómo expresó el Señor el amor hacia nosotros? Y hemos de saber que la manera con la que Dios nos amó es que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, amado hermano, si el amor de Dios, devolviéndome a nuestra definición, si el amor de Dios es el buen deseo y la intervención suya para hacer bien a los hombres, la expresión de ese amor único para cumplir su cometido es que Dios entrega lo más preciado, entrega lo que Él más ama, entrega a su Hijo, da a su Hijo. Pensemos en esto. Como seres humanos, y aún en nuestra condición caída, cuando verdaderamente manifestamos nuestro amor por alguien, lo hacemos de manera que hemos de desprendernos de algunas cosas, y quizás de muchas cosas. Damos tiempo a quien amamos, damos recursos a quien amamos, damos consejos, damos palabras de sabiduría y aún como padres sobre nuestros hijos, cuando ellos se enferman o están en una dificultad, hacemos lo que está a nuestro alcance. ¿Para qué? Para brindarles esa protección y esa ayuda en ese momento de necesidad. Pero aún así, es un amor imperfecto, un amor imperfecto, que bien puede ser definido con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Búsquelo, me interesa que lo tenga allí. Romanos capítulo 5, versículo 7. Romanos 5, verso 7. Mire cómo se puede definir el amor del hombre y su limitante. Romanos 5, verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Osara, mire, es que tenga en cuenta esos detalles. Ser osado de amar a una persona, si acaso, daría su vida por uno que sea bueno. No por el malo. No por el malo. Piense en ese amor sacrificial de Abraham.
Por Dios, sí, estamos hablando del amor de un hombre por Dios. Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Eso era una manifestación de decir, voy a recrear lo que yo voy a hacer, ¿sí? Te voy a dar una muestrica de lo que voy a hacer para con los hombres. Dame a tu hijo en sacrificio. Yo creo que el alma de este hombre se le desencajó del cuerpo y se volvió. ¿Y qué dijo Abraham? Como quieras, Señor. Si tú lo quieres, así es. Osado, ¿cierto? Por dar lo que más ama. Pero si acaso daría eso y ya. Y ya. Pero el amor de Dios, amados hermanos, el amor de Dios extendió todo límite. Quien dio a su hijo para que muriera, no por uno, no que muriera por dos, sino que muriera por muchos. Además, no vino a dar su vida por hombres buenos, pues todos por los que él murió éramos ¿qué? Pecadores, débiles, enemigos de Dios. Y lea usted el siguiente versículo de Romanos 5, versículo 8. Mas Dios, aquí está el contraste del amor del hombre y del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, aquí lo que está escribiendo el apóstol Pablo está recreando las mismas palabras de Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, su iglesia. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto es el verdadero amor. El amor que no se guarda nada para sí, que es una entrega total. Aquí el Señor, a quien el Padre señala para que viniera a este mundo a salvar a los hombres, era un desprendimiento total. ¿Por qué? Porque el Hijo debía dejar su trono de gloria. Lo cantábamos hoy. Dejaste tu trono y corona por mí. El Hijo de Dios dejaría su trono de gloria y sería revestido de humanidad. ¿Para qué? Para representar a ese pueblo elegido, escogido por Dios, para ser redimido de la condenación del pecado y así poder tener comunión con el Padre. Hermanos, dos cosas más que debemos tener en cuenta para cuando menos contemplar el gran amor de Dios. Y la primera de ellas es que al Hijo se le califica con el título de ¿qué? Unigénito. Unigénito. Con lo cual el Señor quiere resaltar es la singularidad de la relación que tiene con Dios. Mire, cuando nosotros damos algo, lo medimos. 2 manzanas te doy esta. Sí, yo me quedo con esta. ¿Sí? Vamos a regalar una prenda de ropa, decir, no, te doy esta, mas no esta. El Señor, con esta singularidad diciendo, mi Hijo, el unigénito, Él está diciendo, Él es único. No hay otro igual. No tengo más. Es todo lo que yo voy a darles. No hay otro que tuviera una relación igual con el Padre, solo Jesucristo. Nadie más. Así como el Padre conoce al Hijo eternamente, el Hijo también tiene un conocimiento eterno del Padre. Y recuerde las palabras del capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 18, cuando Juan nos dice, a Dios nadie le vio jamás, sino ¿quién? El unigénito Hijo, que está ¿en dónde? Y lo estudiábamos en su momento, en el seno del Padre. Allí al lado de su corazón, enternecido por tener a su Hijo por toda la eternidad. Allí estaba el Hijo, en el seno del Padre. Y es el Hijo quien ha venido a este mundo a dar a conocer las riquezas en gloria de su Padre.
Así es que de esta manera, amados hermanos, Cristo, como el don de Dios, resulta en una entrega ¿de qué? De sí mismo. El Padre se está entregando a sí mismo por medio del Hijo. Es el Padre dándose por medio del Hijo, pues el Padre y el Hijo son uno. En segundo lugar, aunque es completamente cierto que Cristo vino a ser ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, la declaración de Juan 3:16 nos dice que el Hijo fue dado, ¿verdad? Dice, fue dado, siendo el tiempo verbal de esta expresión, dado, una acción que ha ocurrido en el pasado. ¿Sí lo entiende? Y como vemos, apenas cuando el Señor pronuncia las palabras de Juan 3:16, apenas el Señor ha comenzado su ministerio en la tierra y ya había sido dado por el Padre. Por tanto, esto está haciendo eco a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde la profecía de Isaías cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, el Señor nos dio un regalo en un envoltorio, por así decirlo, que jamás nadie nunca hubiese dicho, ¿ese es el regalo? Solo sus escogidos lo pudieron ver. Lo humilde, lo sencillo, de toda lengua, reconocieron a Jesús, mas el sabio, el rico, no lo conocieron. Dijeron, ¿él, el Mesías? No puede ser. Y he sido intencional en este corto versículo no haber tratado una porción. ¿Cuál fue? Pues les ayudo. Eso lo tratamos la semana pasada, ¿sí? He sido intencional en pasar por alto la medida del gran amor de Dios. Y yo pregunto, ¿el amor de Dios puede ser medido? No. El amor de Dios es infinito. Infinito. Y así lo deja saber el Señor cuando comienza este versículo diciendo, porque de tal manera. Lo pasé por alto, lo dejé para el final. ¿Por qué? Porque esta expresión, porque de tal manera, solamente puede ser medido, es conforme al don. Y es necesario conocer a Cristo para saber la medida del amor de Dios. Y esta expresión, porque de tal manera, se trata de una manera de decir, o que tiene la implicación de algo que es abundante, que no puede ser medido. Y esto es porque su don es inconmensurable. Inconmensurable. Hermanos, el Eterno se hizo carne. El Eterno se hizo carne y aún así no dejó de ser Dios. Y por tanto su infinitud permaneció en todas sus manifestaciones de gracia. Todas. Piense en la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Piense en ello, en esa impecabilidad. Aún siendo hombre, experimentando las mismas tentaciones que nosotros, viviendo en un cuerpo igual de limitado al nuestro, aún así jamás pecó. Jamás. Ni la más mínima queja salió de sus labios. No hubo. Él manifestó la ética perfecta del reino de Dios. Su carácter fue irreprensible. No puede ser medido. Cumplió la ley de Dios de manera perfecta, la cumplió completamente. No solo perfecta, no solamente completa, sino perpetuamente. Su obediencia a la voluntad del Padre jamás fue quebrada por hacerla suya. No lo hizo.
Sus días de ministerio eran de entrega total. Él se levantaba muy temprano en la mañana para orar y buscar la comunión con su Padre, para después ir de un lugar a otro por esos terrenos polvorientos de la Palestina antigua, predicando y realizando obras poderosas durante el día y terminando su jornada a altas horas de la noche. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo esto lo hizo, ¿para qué? Para que los hombres creyeran en Él para salvación. Su entrega fue total. No solo el Padre lo dio todo, no solo el Padre se desprendió de su Hijo dándolo todo, sino que el Hijo, el don mismo, se dio completamente todo. Sí lo cita el apóstol Pablo en los Gálatas cuando él dice, el cual, refiriéndose a Cristo, se dio a sí mismo. No solo el Padre dio a su Hijo, sino que el Hijo se dio todo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora bien, amados hermanos, no es de nuestra incumbencia saber de antemano quiénes han de creer en Cristo. Pero lo que sí es cierto es que si el día de hoy alguno de ustedes ha encontrado un tesoro en Juan 3:16 y ese tesoro tiene el nombre de Jesucristo, humildemente pídale al Padre que le conceda poder recibir a Jesús como su Señor. Y de ser así, usted es verdaderamente rico. ¿Por qué? Porque tiene al Hijo que es el todo de Dios, la riqueza de Dios, la herencia de Dios en su vida. Y si usted ya ha creído y sigue arrastrando sus pies para amar a Dios, haciendo la voluntad del Padre, porque eso enseña la Escritura. Él dijo, el Señor, el que me ama a mí, obedece mi palabra. Pero si usted ha creído y arrastra sus pies para amar al Señor, coja Juan 3:16 y ame al Señor, porque Él lo amó primero y lo amó de una manera exorbitante, como a ningún otro. Piénselo, que hay muchos que no serán amados de esta manera. No serán amados y no alcanzarán salvación y no tendrán comunión con el Padre. Usted sí, usted sí. Alimente su fe, aliente su vida. No se burle más del Señor. Tome su lugar en el reino de los cielos, no en el reino de la tierra, que es perecedero. Vamos a orar.